Acompáñame a hacer este conjunto de lentejuela azul para el escenario o para una ocasión especial. Tomé como referencia un top strapless que ya tenía, lo doblé a la mitad para que quedaran divididas las partes de enfrente y espalda y la acomodé en mi margen para poder trazar las líneas de la parte delantera primero. Con la regla curva de falda tracé la línea de costado y me aseguré que las medidas coincidieran con las de mi torso dividido entre 4 y modificando donde fuera necesario. Para la parte de la espalda hice exactamente lo mismo y le agregué costuras a las dos piezas. Aquí estaba Callita conmigo como siempre acompañándome mientras iniciaba con el patrón básico de la falda. Para la falda se tiene que marcar la medida de 1/4 del contorno de la cintura, la medida del largo de cadera que es desde la cintura hasta la parte más ancha de la cadera, también la medida del contorno de cadera dividida entre 4 y la medida del largo total de la falda. Con la regla L me aseguro de que las líneas de cadera y largo estén paralelas y luego marco el ancho de cadera en esas dos líneas. Con la curva de falda conecto la línea del contorno de cintura y cadera y suavizo esta curva un poco para no tener mucho exceso a la hora de probármela. Por el centro superior del patrón bajo media pulgada y conecto a la línea de cintura en el costado con la regla curva. Todo el patrón de la falda se tiene que hacer considerando el afloje necesario para que no quede muy apretada. En mi caso agregué 1,5 pulgadas a mi contorno total de cadera para esto. Por último hay que agregar costuras al costado y bastilla. En el patrón marqué el doblez de tela y la costura del zipper. Para la manga hice una línea central con la medida del largo total y agregué la medida del codo. Hacia los lados marqué la medida del contorno de brazo, codo, muñeca en su sección correspondiente. Por último tracé las líneas con mi regla y agregué las costuras. Ahora sí llegó el momento de cortar la tela, que por cierto decidí cortar la falda un poco más larga que mi patrón al final. Se necesitan tijeras filosas para esta parte del proceso. Lo primero que cosí fue el costado de mi falda, asegurándome que quedara cerrada del lado derecho para poder poner el zipper del lado izquierdo.
Después cosí el costado derecho del top de la misma manera. Lo mismo hice con las piezas del forro y las acomodé frente con frente para hacer la costura superior de las dos piezas, así como de las mangas. Con estas costuras mi máquina no tuvo problema, pero para otras sí se me movía un poco la tela de lentejuela y decidí hacer algunas cosas a mano para tener mayor precisión. Una vez que la tela y forro de la falda estaban unidas, hice la costura de asiento en la cintura, echando todas las costuras para el lado del forro para que no se salga cuando esté puesta. Después acomodé el top de esta manera para que la tela y el forro estuvieran separados y poder cerrar el costado donde va el zipper un poco. Esto porque el zipper lo quise acomodar de arriba para abajo y necesitaba una base para eso. Solamente cosí como 2 pulgadas de cada lado de la tela en una línea continua. A continuación hice la costura de asiento en el contorno de pecho del top y ahora sigue la costura más o menos a media pulgada de esta para que sirva como canal para el elástico. Esta costura la hice a mano usando la puntada de reversa o backstitch, cosiendo por la parte exterior para que se notara menos. Una vez terminada esta costura, abrí un poco el forro en el costado para poder introducir el elástico del top. Para meter el elástico pongo un segurito en una de las orillas para pasarlo más fácil entre las telas. Cuando sale el elástico por el otro extremo hay que unir las dos partes y coserlas para que haga la función de mantener el top ajustado. Y al final tenemos que cerrar el forro donde abrimos y las costuras que se hayan abierto del otro lado con unas cuantas puntadas.
Después cosí el zipper en el costado que seguía abierto en la tela de lentejuelas del top. Esto lo hice a mano también porque esta parte me sigue poniendo un poco nerviosa y no quería equivocarme con la máquina. Y después cosí el forro por dentro en la orilla del zipper para que quedara bonito y limpio por dentro, considerando el doblez de la bastilla y escondiendo la punta del zipper. Las bastillas las hice todas de la misma manera, doblando el forro un poquito más adentro de la tela de lentejuelas para que no se saliera y cosiendo a mano. Y a las mangas les agregué elástico por la parte superior de la misma manera que hice con el top. Me gustó mucho cómo quedó el resultado y lo cómodo que estaba. Las mangas separadas le dieron un toque especial y mayor facilidad de movimiento. En el escenario brillaba muchísimo. Muchas gracias por acompañarme hoy a coser este proyecto. Nos vemos a la próxima.